Capítulo 2. La educación básica regular y sus estudiantes. En este capítulo se abordan brevemente algunas características del sistema educativo peruano, para luego poner el foco en los estudiantes de la educación básica regular, de cara a los patrones de distribución territorial de la población. Esto dando cuenta de los siguientes elementos: acceso, ingreso y cobertura, transiciones entre niveles, conclusión de estudios, eficiencia interna, repetición de grado, y aprendizajes logrados. Asimismo, se incluye información sobre el tamaño de los programas, estudiantes matriculados, y las secciones, observando especialmente las zonas urbanas de las provincias capitales de región, para documentar ciertas tendencias recientes hacia la atomización de los servicios educativos. La estructura del sistema educativo y la dinámica de asentamiento poblacional en el territorio. En el primer capítulo se describió la estructura actual del sistema educativo peruano. Cabe ahora mencionar aspectos adicionales que ayudan a entender su funcionamiento, teniendo siempre como centro la educación básica regular. Un primer elemento a considerar son las características nacionales de asentamiento de la población. De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2007, INEI, el país muestra un patrón de asentamiento que se caracteriza por tener escasas ciudades de gran tamaño y un vasto número de pequeñas localidades dispersas que concentran volúmenes reducidos de población. El gráfico 10 muestra esta información de modo resumido. 29. El Perú está organizado en regiones o departamentos y una provincia con rango equivalente. Las regiones se subdividen en provincias y estas en distritos, según la codificación de circunscripciones del INEI. Gráfico 10. Distribución acumulada ascendente de los centros poblados según tamaño. Perú, 2007. Solo localidades o centros poblados con al menos un habitante. El censor registra localidades de ocupación temporal o abandonadas. Elaboración propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2007. De las aproximadamente 86.000 localidades pobladas, 30 solo 735 cuentan con al menos 2.000 habitantes. Nótese, sin embargo, que esta información no trata los continuos urbanos como una unidad. En la provincia de Lima, por ejemplo, se contabilizan 156 localidades, por lo que el número resulta abultado. A pesar de ello, el patrón del gráfico 10 da cuenta de un país con un 2016 GO, GL/B8H9SC, hay 25 regiones, 196 provincias y 1.872 distritos. Sin embargo, el territorio de los distritos es muy diverso. Están los de área relativamente pequeña y con la población concentrada, y los de territorio extenso y población asentada en diversas localidades o centros poblados diseminados. Por otro lado, la creación de nuevas circunscripciones no obedece a procesos de planificación u ordenamiento territorial, sino a una lógica de reclamo, reivindicación o acceso, legítimo o no, a recursos, lo que, aunado a otros factores, deriva en un serio problema de ordenamiento territorial del país. Un número adicional de localidades carecen de asentamiento poblacional permanente. Corresponden a construcciones provisionales de ocupación temporal, por ejemplo, durante desplazamientos propios de actividades de pastoreo, o edificaciones en las que se presta servicios a más de una localidad próxima. Patrón polar de asentamiento poblacional: pocas localidades de gran tamaño y muchas localidades menores dispersas. Este es el contexto general en el que se ha estructurado un sistema educativo que, a pesar de todo, ha sido capaz de garantizar márgenes muy importantes de acceso y conclusión de estudios de educación básica. El sistema educativo está presente en aproximadamente 30.600 centros poblados o localidades, con al menos un programa o servicio de educación básica regular escolarizado, cerca de 19.900 con educación inicial, de 27.000 con primaria y de 7.900 con secundaria. Alrededor de 16.500 brindan servicios de educación inicial y primaria, y solo 7.100, aproximadamente, ofrecen los tres tipos de programa o servicio, 31. A efectos de tener una idea más clara de lo que representa la amplitud del servicio educativo en el país, es útil considerar la extensión de algunos otros. El sector salud, por ejemplo, cuenta, según datos del 2013, con 511 hospitales, 15 institutos especializados, 2.096 centros de salud, 7.124 puestos de salud y 3.963 consultorios afiliados. El Ministerio de Salud registra 65.110 médicos, 32 por su parte. El Seguro Social es Salud, cuenta con 87 hospitales y otros 303 establecimientos, 33 en otro ámbito. El Censo Nacional de Comisarías del 2014 y INEI 2015 muestra que existen 1.459 establecimientos policiales. El sistema educativo es, por lo tanto, la estructura organizacional de mayor alcance, no solo por el volumen de población al que atiende de modo regular, 1 de cada 3 peruanos, sino también por su alcance geográfico. El sistema de salud, el segundo aparato institucional del país, llega a menos lugares que la educación secundaria, el nivel de educación básica regular menos expandido, y la función policial del Estado llega aún más limitadamente al territorio. Esta ventajosa situación del sistema educativo es el resultado de su historia de expansión, basada en la intensa y sostenida información computada a partir del Padrón de Instituciones y Programas Educativos del 2016. Considera la educación básica regular en forma escolarizada y todas las formas de gestión estatal o no estatal. Información correspondiente al 2013 producida por el Ministerio de Salud, MINSA, Oficina de Estadística e Informática, Registro Nacional de Establecimientos de Salud, obtenida en GO, GL/PLBL 9D. Los consultorios incluyen establecimientos privados, municipales y de gobiernos regionales, entre otros.
Información correspondiente al 2013 producida por el Seguro Social de Salud, Es Salud, Oficina Central de Planificación y Desarrollo, Subgerencia de Información Gerencial, obtenida en go.gl/PGY-JUO. Actividad de una sociedad civil que halló en la escuela un mecanismo de acceso a oportunidades. En términos organizacionales, el sistema educativo ha sido un sistema centralizado que operaba a través del Ministerio de Educación, unidades locales e instituciones educativas, esquema de gestión que se alteró a partir de la introducción de políticas de descentralización que derivaron en el establecimiento de autoridades subnacionales a escala regional. Sin embargo, más allá de la forma organizacional, la asignación de recursos ha tenido un rol clave para definir el alcance de cada instancia de gestión. Así, por una parte, las instituciones educativas tienen facultades muy limitadas, lo que se traduce en una muy pequeña capacidad de decisión sobre los recursos, y por otra parte, el Ministerio, concebido en la normativa nacional como una instancia de definición de políticas nacionales 34, y no de intervención sobre el accionar directo de las instituciones educativas, tiende a concentrar recursos efectivamente destinados a la intervención, mediante aquello que en la década de 1990 se llamó programas nacionales y que ha cobrado una gran envergadura a partir del 2014. El Ministerio se ha entendido, en general, como una instancia que va más allá de lo que las normas de descentralización postulan, fijar políticas y objetivos nacionales, y se ha enfocado en prescribir lo que los demás actores del sistema tendrían que hacer, lo que a menudo se traduce en desplegar iniciativas de intervención directa o de control y sobreregulación de lo local. La idea de una política nacional como mecanismo de habilitación de la acción local 35, única forma efectiva de gestionar un sistema complejo, diverso y que tenga como mandato y condición básica de operación ajustarse a la diversidad, básicamente se desconoce en la Política Educativa Nacional, Guadalupe 2016. A esto cabe añadirle que el rubro principal de la asignación de recursos ha correspondido al gasto corriente, y dentro de este, al pago de remuneraciones. Artículos 79 y 80 de la Ley 28044, Ley General de Educación. Es decir, crear las condiciones y las capacidades, así como dotar de las facultades requeridas para que los actores locales hagan su trabajo de la mejor manera posible sin que medie una función de control y sanción de una instancia central imposibilitada de conocer la dinámica local. Docentes. El reclutamiento y la carrera docente han solido ser el resultado de una combinación de decisiones nacionales en número de plazas, requerimientos, etc., y decisiones locales, a quien contratar, en la que han coexistido la prescripción y prácticas clientelistas o directamente corruptas. Guadalupe 1991, 2016. Esta situación se ha ido modificando a partir de dos fenómenos recientes: un incremento presupuestal que ha derivado en la mayor participación de otros rubros diferentes del salario, en el gasto corriente, y la implementación de la carrera magisterial, que ha permitido establecer un sistema basado en el mérito para el reclutamiento y la promoción, aunque se conserve y refuerce el rol del gobierno central en el proceso. Asimismo, las remuneraciones docentes las establece la autoridad central. La estructura del sistema, centrada en la intervención directa del gobierno central, tiende a dejar de lado los ámbitos que no son específicos del accionar directo de las instancias de gobierno, la educación no estatal. De hecho, en algunas ocasiones la Autoridad Educativa Nacional ha llegado a renunciar expresamente a su rol rector sobre la educación privada, algo particularmente evidente en la educación superior universitaria, pero que no se limita a esta. 36. Lo anterior, por otro lado, se traduce en la inexistencia o profunda debilidad de las instancias de supervisión. Es más, el grueso de los recursos destinados a la operación del sistema se concentra en gestionarlo, sin prestarle mayor atención a la necesidad de, por ejemplo, asegurar condiciones más de operación de las instituciones y programas educativos. Por ejemplo, la preocupación actual por las condiciones materiales de operación de las instituciones educativas se traduce en fortalecer la intervención central y no en fijar condiciones y habilitar a las escuelas estatales y exigir a las no estatales que las cumplan por igual. Un caso reciente involucró dificultades con la compra forzada de textos escolares fallados en el 2013. Ante esta situación, la ministra de entonces sugirió a los padres de familia actuar a través del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, Indecopi, véase. go.gl/2wdxmj. De hecho, en el sector educación no existe una clara división de funciones, 37, de modo que tienden a ser los mismos agentes quienes reclaman parcelas de decisión vinculadas a orientaciones con las que debe operar el sistema, así como a la intervención propiamente dicha. Esto deja fuera del universo central de preocupaciones aquello que no gestionan estos mismos actores, la educación no estatal, y la supervisión educativa, dado que es muy difícil postular que los agentes se supervisen a sí mismos. Guadalupe 2016. Estudiantes de educación básica, entre el acceso a los servicios y el aprendizaje. Ingreso e ingreso oportuno. Un primer elemento a considerar en relación con las características del sistema educativo asociadas a sus estudiantes es la medida en que es capaz, o no, de asegurar que accedan a él, y que, además, lo hagan cuando se considera adecuado. Ingreso e ingreso oportuno a la educación primaria. De acuerdo con la normativa peruana, los niños de 6 años, cumplidos hasta el 31 de marzo de un año determinado, deben acceder al primer grado de educación primaria en dicho año. El ingreso a esa edad es lo que se considera ingreso oportuno. Según el Censo Escolar y las proyecciones oficiales de población, INEI 2009b-38, el año 2016 el 95,3% de los niños de 6 años cumplidos al
Por ejemplo, las instancias estatales son responsables simultáneamente de operar servicios, es decir, gestionar centros educativos, y de supervisar estos servicios, lo que rompe con el principio básico de independencia de la función de supervisión. Nótese que este principio de independencia es uno de los argumentos claves de la reforma de la educación universitaria implementada desde la aprobación de la Ley Universitaria del 2014. Estos valores deben ser tomados con cautela y por lo mismo, como valor referencial para ilustrar que el acceso es muy próximo a la universalidad, ya que al usarse para el cálculo información de dos fuentes distintas, censo escolar para el numerador y proyecciones de población para el denominador, es posible que se produzcan sesgos difíciles de controlar dados posibles problemas de diversa magnitud y sentido en 30 de junio, periodo de referencia usado por el censo escolar, 39 ingresó al primer grado de educación primaria en dicho año. Si se les suman aquellos que ingresaron el año anterior, es decir, cuando tenían 5 años, que representan el 3%, se tendrá que el 98,3% de esa cohorte poblacional ingresó al sistema escolar. Además, con seguridad, muchos del restante 1,7% lo habrán hecho como ingresantes tardíos, en el 2017 o al año siguiente. Esta situación es consistente con el hecho de que, como se verá más adelante, la conclusión de la primaria se aproxima a la universalidad, lo que supone, evidentemente, que el ingreso al sistema sea igual o mayor. Sin embargo, al estimar el ingreso por edades se afronta un problema importante de calidad de los datos. Si se compara el ingreso oportuno por año para los últimos 11 años, 2005 a 2016, se encuentra que es de 75,8% en el 2005, sube a 83,9% en el 2010. Se mantiene en una cifra cercana en el 2015, 85%, y finalmente, sube 10% en el periodo 2015 a 2016, hasta llegar a 95,3%. Este extraño patrón puede estar vinculado a un problema observado previamente, de Guadalupe y otros 2002, 50 la incorporación de niños de 5 años a la educación primaria. La edad oficialmente estipulada para el ingreso a primaria obedece a una lógica curricular. Se asume que se requiere una determinada madurez, en esa etapa, fuertemente asociada a la edad cronológica para verse expuesto a las demandas curriculares previstas. Sin embargo, es posible que algunos padres de niñas y niños que cumplen años en fechas próximas a la establecida sientan que esta fecha es arbitraria, algo que por lo demás, sucedería con cualquier otra fecha de corte que se definiera. Evidencia no sistemática 40. Ambas fuentes. Esta observación se aplica para todos los indicadores de cobertura y de cobertura oportuna que usan dos fuentes de datos. Aquellos computados con una única fuente, como la Encuesta Nacional de Hogares, no tienen ese problema. Sin embargo, en este último caso, dado que es información muestral, deben considerarse los errores de estimación propios de la variabilidad de muestreo. La diferencia entre los periodos obedece a que los censos escolares se diseñaron pensando en la construcción de tasas de matrícula que suponen compararla con la información poblacional, que se suele estimar al 30 de junio de cada año. Los sistemas administrativos actuales, que permiten la captura de registros individuales de cada estudiante e incluyen la fecha de nacimiento, hacen posible computar las edades usando cualquier periodo de referencia. Sin embargo, esto no altera el hecho de que las normas sobre matrícula consideran como fecha de corte el 31 de marzo de cada año. La estadística educativa peruana de 1906 al 2004, año más antiguo reportado en el sitio web del Ministerio de Educación, se debe consultar en bases de datos para 1993, 1998 a 2002, o en anuarios estadísticos no sistematizados en un único repositorio. Sugiere que en periodos previos a 1999 aproximadamente un 10% de la población total de 5 años habría ingresado al primer grado en condición de matrícula precoz o adelantada. No obstante, evidencia sólida muestra que esta proporción había alcanzado alrededor del 17% en 1999. Guadalupe y otros 2002, 50, usando datos del censo de talla de 1999 y 47% en el 2006.41 al mismo tiempo. Los censos escolares muestran valores que distan mucho de las cifras mencionadas y subestimándolas, lo que sugiere que el reporte de las edades, al menos de las edades de ingreso, ha sufrido serios problemas de registro. Este problema se presenta en un contexto de caída de la matrícula estatal, ya mostrado en el primer capítulo, lo que sugiere que, en efecto, a partir de fechas próximas al cambio de siglo se produjo un incremento irregular de la incorporación de niños de 5 años al primer grado de primaria, el mismo que ha tendido a ser intencionalmente ocultado o soslayado en los censos escolares. Más allá de los problemas con la calidad de los datos, que tienden a superarse, dados los ajustes de las normas de ingreso desde el 2012 y la validación de datos con los del registro de identidad desde el 2014, queda claro que se ha avanzado de modo sustantivo en asegurar el ingreso, y que éste se da mayormente en el momento en que se espera, de acuerdo con las normas establecidas. 42. Al mismo tiempo, es importante considerar, en la evaluación del ACSO, la progresiva expansión de los programas para la primera infancia. Una forma particularmente rica de aproximarse a este tema consiste en observar el número de años de educación preescolar logrados antes de ingresar a la educación primaria. De acuerdo con los censos escolares, al 2016 el 61,3% de ingresantes a primaria había cursado 3 o más años de preescolar. A este porcentaje hay que añadirle el 18,9% que asistió 2 años, y el 14,1% que. El Censo de Población del 2007 reporta 236.722 estudiantes de 6 años que ya habían aprobado el primer grado, y cursaban el segundo, en la fecha del censo, es decir, que cursaron el primer grado el año previo con 5 años de edad. Información obtenida en el Sistema de Difusión de los Censos Nacionales del INEI, disponible en go.gl/KZSXMZ.
El Minedu mantiene un acuerdo con el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, RENIEC, que le permite hacer la validación. Cabe anotar que ya la mayor parte de niñas y niños del país están inscritos en este registro y tienen su documento nacional de identidad, DNI. Lo hizo un año. Es decir, solo el 5,7% de ingresantes a educación primaria no había asistido a la educación preescolar, o lo que es lo mismo, 94,3% sí lo hizo, y los demás habían asistido, en promedio, 2,4 años, 43. Ingreso e ingreso oportuno a la educación secundaria. En el caso de la educación secundaria se observa un patrón de comportamiento muy diferente, debido a que se ve afectado por la trayectoria escolar durante la primaria. Para el 2016, y siempre según la información de los censos escolares, los ingresantes de 12 años, edad esperada para iniciar la secundaria, constituían el 49,3% de la población estimada de dicha edad. Evidentemente, un grupo importante de niños y niñas de 12 años permanecía en la educación primaria, y esto significaría, si el patrón observado en el 2016 se aplica de igual forma para los siguientes años, que un 11,4% habría ingresado el 2017 y un 6,1% en los años posteriores. Si se suman estos porcentajes, se encuentra que 66,8% de niñas y niños nacidos en el 2004, es decir, con 12 años en el 2016, habrían ingresado al primer grado de la educación secundaria. Es evidente que esta proporción es sorprendentemente menor que la esperable, y esto se origina, otra vez, en el efecto, distribuido en el tiempo, del ingreso prematuro al primer grado de primaria. En efecto, en el 2015 ya habían ingresado al primer grado de secundaria, cuando tenían solo 11 años, 44 el 25% de los nacidos en el 2004. Si este fuera el caso, un 91,8% de los nacidos en el 2004 habrían ingresado, algunos, antes del 2016, a la educación secundaria. El porcentaje mencionado podría aparecer como un descenso frente al observado en el 2010 o el 2005, no obstante, se enfrenta otra vez un claro. Información obtenida en el sitio web de Estadísticas Educativas del Ministerio de Educación, menor que http://escale. Minedu, Gab, T mayor que. El promedio de años de permanencia en la educación preescolar ha sido computado solo para los que asistieron a dicho nivel educativo. Si se incluye al 5,1% que no asistió, el promedio desciende a 2,4 años. En cualquier caso, se ha considerado que asistir 3 o más años es equivalente a 3 años. El censo escolar registra en realidad esta información como 11 años y menos, aunque cabe esperar que los menores de 11 años sean una magnitud ínfima de este total. Problema de calidad de la información, ya que como se verá más adelante, la conclusión de los estudios secundarios ha aumentado de modo sostenido en el pasado reciente. Por tal motivo, esta información debe leerse con particular cautela y ser considerada solo como un elemento referencial. Cobertura total y cobertura oportuna 45. Junto con el ingreso y el ingreso oportuno, es importante conocer en qué medida el sistema educativo es capaz de asegurar la permanencia de sus estudiantes, así como su tránsito adecuado a lo largo de la escolaridad obligatoria. En este sentido, cabe observar en qué medida el sistema educativo conserva lo que ha ganado en términos de ingreso e ingreso oportuno al primer grado de primaria, o lo que es lo mismo, en qué medida el sistema educativo expulsa a los estudiantes o los hace rezagarse en su experiencia escolar. Como se observa con claridad en el gráfico 11, hay una mejora importante en asegurar que prácticamente toda la población de 6 a 12 años de edad acceda al sistema educativo, líneas punteadas que muestran la cobertura total. No se verifica este mismo avance, sin embargo, en las edades mayores, 13 a 16 el acceso es similar al de hace 23 años, 46. Entiéndase por cobertura el acceso de una población dada a los servicios educativos. La forma general de medirla es estimar un cociente A/diagonal B, que luego se multiplica por 100, donde el denominador, B, corresponde a la población objeto de análisis y el numerador, A, es el subconjunto del denominador que cumple con la condición de tener acceso al sistema. Esta forma general da pie a varios modos de medir la cobertura total, o parte de la población que accede a algún programa o servicio, que cuando se hace por edad simple corresponde a lo que la UNESCO llama tasas específicas de matrícula, cobertura en el nivel, es decir, parte de la población que accede a un servicio educativo del nivel esperado dada su edad, lo que usualmente se conoce como tasa neta de matrícula, y cobertura en el grado, u oportuna, fracción de la población atendida en el nivel y grado esperados de acuerdo con la edad. En ningún caso se usan los ratios brutos de matrícula, ya que en estos el numerador no es un subconjunto del denominador, por lo que no mide una proporción, y la cobertura es una proporción, sino volumen en términos relativos. Para una discusión en detalle sobre este tema, véase Guadalupe 2002 y 2015, cap 2.4.1. Téngase en mente que la cobertura se computa usando en el numerador, información de matrícula y en el denominador, estimaciones de población. Así, por ejemplo, si las estimaciones de población se encuentran sobreestimadas, esto puede derivar en una subestimación de la cobertura. De modo análogo, la discrepancia entre las fuentes puede generar errores de estimación que resultan evidentes, pero no están limitados a cuando las tasas superan el 100%. Al mismo tiempo se verifica una mejora en la cobertura oportuna, es decir, niñas y niños matriculados en el grado previsto para su edad, líneas continuas del gráfico 11, especialmente en las edades correspondientes a la educación primaria, aunque el deterioro de la cobertura oportuna sigue siendo acelerado como lo muestra la pendiente de las curvas. Gráfico 11. Cobertura total y cobertura oportuna para la población de 6 a 16 años. Perú 1993, 2005 y 2016.
Los datos de 1993 están tomados de Guadalupe y otros 2002, 41. Los del 2005 y del 2016 corresponden a cálculos propios a partir de los censos escolares y estimaciones oficiales de población, INEI 2009b. En todos los casos se presentan líneas suavizadas que pueden superar el 100% debido a que el valor real se encuentra muy próximo a la universalidad. Las líneas discontinuas dan cuenta de la cobertura total, las continuas de la cobertura oportuna. Véase el anexo 1. Todo lo anterior sugiere que la mejora de la cobertura oportuna se explica fundamentalmente por la eliminación, en 1995, de la posibilidad de repetir el primer grado de primaria, que afectaba al sistema de modo dramático. Dicha eliminación produjo, como se documentó en su momento Guadalupe y otros 2002, 60 a 65, un efecto similar al de una ola, que atravesó el sistema educativo entre 1996 y el 2007 dejando un nuevo perfil de matrícula UP-Tuna que lamentablemente no ha cambiado mucho más desde entonces. Es más, resulta preocupante que aún se observe una pendiente muy marcada de deterioro de la cobertura oportuna a lo largo de la educación primaria. Así, si se compara la tasa de cobertura oportuna entre el grado final y el grado inicial, conservación de la cobertura oportuna, de cada nivel tenemos los resultados que se muestran en la tabla 4. Tabla 4. Cobertura oportuna en primero, sexto y 11º grados Perú, 1993, 1999, 2005, 2010, 2015 y 2016. Grado 1. Grado 6. Grado 11. Cobertura oportuna. 1993. 0,79. 0,38. 0,21. 1999. 0,96. 0,50. 0,25. 2005. 0,77. 0,47. 0,30. 2010. 0,85. 0,54. 0,36. 2015. 0,85. 0,56. 0,36. 2016. 0,95. 0,58. 0,37. Al grado 6. Al grado 11. Conservación de la cobertura oportuna. 1993. 0,485. 0,263. 1999. 0,516. 0,262. 2005. 0,608. 0,392. 2010. 0,643. 0,423. 2015. 0,653. 0,421. 2016. 0,607. 0,384. La cobertura oportuna Guadalupe 2002, 2015, Guadalupe y otros 2002, es el resultado de dividir la matrícula de una edad en el grado normativamente esperado entre la población total de esa edad. El coeficiente de conservación de la cobertura oportuna al grado X, Guadalupe 2002, 2015, es el resultado de dividir la cobertura oportuna en dicho grado entre la cobertura oportuna en el grado inicial. Datos de 1993 y 1999 tomados de Guadalupe y otros 2002, los demás años, calculados a partir de la información de los censos escolares y de las cifras oficiales de población, INEI 2009b. Véase el anexo 1. La capacidad del sistema educativo para conservar la cobertura oportuna mejora de modo sustantivo entre 1993 y el 2005, como efecto de la ola ya mencionada, y luego se mantiene estable. De hecho, se observa un valor menor para el 2016, sin embargo, es preciso considerar los ya mencionados problemas de registro de la matrícula por edades simples, y no tomar este cambio como evidencia suficiente para hablar de un deterioro. Finalmente, cabe comparar la evolución de la cobertura total con la evolución de la oferta de servicios educativos, tomando en consideración los volúmenes de matrícula. Llama profundamente la atención, en este orden de ideas, la evolución del número de programas, lo que lleva a preguntarse por la medida en la cual la creación de programas y su ubicación se ha traducido o no en variaciones del acceso de la población a los servicios educativos. Como se ve en la tabla 5, el número de programas ha crecido de modo diferenciado según las áreas geográficas, urbana o rural, y el tipo de gestión. En el caso de los programas ofrecidos por el sector educación se verifica un crecimiento total de 25%, preferentemente en la educación secundaria y en las áreas urbanas. En cuanto a los programas o servicios educativos ofrecí. Tabla 5. Número de programas educativos por zona, nivel y gestión Perú, 1993, 1999, 2005, 2010, 2015 y 2016. Estatal, sector educación. 30.185. 33.006. 33.791. 36.312. 37.408. 37.840. 25. Primaria.
25.479. 27.429. 27.505. 28.765. 29.057. 29.176. 15. Rural. 21.306. 23.084. 20.889. 21.957. 21.886. 21.988. 3. Urbano. 473. 4.345. 6.616. 6.808. 771. 788. 72. Secundaria. 4.706. 5.577. 6.286. 7.547. 8.351. 8.664. 84. Rural. 2.308. 2.876. 2.327. 3.296. 3.567. 3.765. 63. Urbano. 2.398. 2.701. 3.959. 4.251. 4.784. 4.899. 104. No estatal particular. 4.598. 6.934. 8.992. 11.234. 12.697. 12.840. 179. Primaria. 3.201. 4.778. 5.919. 7.260. 8.080. 8.146. 154. Rural. 127. 187. 81. 73. 92. 74. Menos 42. Urbano. 3074. 4591. 5838. 787. 7988. 8072. 163. Secundaria. 1397. 256. 3073. 3974. 4617. 4694. 236. Rural. 35. 63. 35. 23. 41. 33. Menos 6. Urbano. 1.362. 2.093. 3.038. 3.951. 4.576. 4.661. 242. Información de 1993 y 1999 tomada de Guadalupe y otros 2002, 71, 81. Los demás años se computaron a partir de los padrones de programas educativos correspondientes, disponibles en http://escale.minedu.gov.p. Véase el anexo 1. 2. Por instituciones de gestión particular, el crecimiento ha sido mucho mayor, 179%, es decir, casi se ha triplicado el número de programas que había en 1993, concentrado en las zonas urbanas. En ambos casos, sector educación y programas particulares, el mayor ritmo de crecimiento se dio entre 1999 y el 2005. Para entender esta dinámica debe tomarse en cuenta cómo cambia la población y su asentamiento en el territorio. Es importante considerar el crecimiento de los centros urbanos y los problemas de transporte que los caracterizan, así como la fracción de la ruralidad que, gracias a este mismo crecimiento urbano y a la expansión de la vialidad, Web 2013, termina conformando una franja periurbana que puede acceder a mejores servicios en centros urbanos hoy próximos. Si bien esta situación se puede explicar considerando que el proceso de urbanización del país ha seguido consolidándose, lo que se traduce tanto en un número mayor de personas habitando en zonas urbanas como en zonas urbanas de mayor extensión territorial, también es importante tener en cuenta que se requiere asegurar el acceso a la educación secundaria en las áreas rurales. La matrícula en programas gestionados por el sector educación se ha reducido en los últimos 17 años, como efecto de la caída tanto del número de nacimientos, que se registra de modo sostenido desde 1993, como por la importante migración de matrícula hacia el sector privado particular.
El crecimiento de las ciudades está acompañado por un reordenamiento del espacio que debería llevar a un reordenamiento de la oferta educativa, y no solo a un incremento de puntos de atención. Es más, solo incrementar el número de estos últimos implica el riesgo de atomizar los servicios, algo que atenta contra la calidad de los mismos, y el crecimiento de la matrícula en el sector no estatal pagado particular debe verse también a la luz del incremento del ingreso medio de la población, y teniendo particular cuidado para distinguir una particularidad. Los segmentos sociales que hoy acceden a la educación privada tienen ingresos menores que quienes tradicionalmente han usado estos servicios. Tenerlo claro permite entender que una gran parte del crecimiento de la oferta privada tenga costos bajos y, por consiguiente, carezca de los atributos de calidad que caracterizan a escuelas privadas de élite que operan desde periodos previos a esta expansión reciente. Así, en el caso de la educación básica no se puede asumir que todos los colegios privados de reciente creación sean similares a los previos, exactamente como en la educación universitaria, donde la expansión privada ha significado un incremento de la heterogeneidad social, pero también de los atributos de los servicios que brindan. Cobertura total y cobertura oportuna en la educación primaria. Para este análisis, cabe enfocarse en las zonas urbanas de las provincias capital de región, es decir, en las concentraciones urbanas más importantes del país. Nótese que de los 29.176 programas de educación primaria gestionados en el 2016 por el sector educación, 7.188 están en zonas urbanas y concentran el 73,9% de la matrícula gestionada por el sector. De estos, 2.849 están en las provincias capital de región y absorben el 40,1% de la matrícula total del sector, y finalmente 376 de estos últimos están organizados como programas con secciones multigrado. Si se excluyen los programas de primaria con secciones multigrados y se consideran solo los 2.473 gestionados por el sector educación y que operan en las zonas urbanas de las provincias capital de región, se puede ver que atenderían a un promedio de 404 estudiantes cada uno, en secciones con un promedio de 25 estudiantes. Tales números parecen ajustarse a lo que se espera, 25 estudiantes por sección y al menos una sección por grado, es decir, no menos de 150 estudiantes por programa. Sin embargo, es uno de los casos cuyos valores medios ocultan una heterogeneidad considerable. En efecto, de los 2.473 programas mencionados, 462, es decir, el 18,7%, tienen 150 o menos estudiantes. Lo más preocupante es que esta proporción ha venido aumentando en los últimos años, era de 8,7% en el 2005, lo que sugiere una tendencia hacia la atomización de los programas o servicios educativos estatales en las zonas urbanas de las provincias capital. El gráfico 12 muestra esta información. Gráfico 12. Distribución acumulada ascendente de los programas de educación primaria gestionados por el sector educación y ubicados en las zonas urbanas de las provincias capital, excluye programas multigrado, Perú, 2005, 2010, 2015, 2016. 200. 5. 2010. 2015. 2016. Las líneas punteadas muestran los programas con menos de 150 y de 500 estudiantes. Elaboración propia a partir de la información de los censos escolares. En el caso de la educación no estatal particular la situación es un tanto diferente. Por un lado, se está haciendo referencia a un total de 8.146 servicios de educación primaria, para el 2016, en su mayoría urbanos, 8.072 o 99,1%, que concentran el 99,5% de la matrícula del sector. De estos, 1.919, 23,8%. De los urbanos, operan con una organización de tipo multigrado. Por otro lado, en las provincias capital de región se concentra el 79,5% de los CIUs privados y 6.419, de los cuales 1.351 son multigrado. Así, si se opera de un modo análogo a lo hecho en el caso del sector educación, excluir a los multigrado y concentrarse en las zonas urbanas de las provincias capital, se tendrá un total de 5.068 servicios de educación primaria, que atienden en promedio a 122,4 estudiantes, en secciones de un tamaño medio de 15,4 estudiantes. Nuevamente se observa una heterogeneidad considerable. De los 5.068 servicios mencionados, 3.855 cuentan con 150 estudiantes o menos, cifra que representa el 76,1% del total. Asimismo, debe notarse que esta situación es el resultado de un cambio registrado recientemente, ya que en los años previos era de una atomización incluso mayor. Para el 2005, el porcentaje de servicios de educación primaria particular con 150 estudiantes o menos era del 83,5%. Siempre restringiendo el análisis a los programas de educación PRI, María ubicados en zonas urbanas de las provincias capital y excluyendo los multigrado, si en vez de mirar la matrícula total de cada programa o servicio la atención se centra en el tamaño de las secciones, se observa lo siguiente. En los servicios gestionados por el sector educación, el tamaño medio de las secciones para el 2016 es de 25 estudiantes, habiendo sido de 30 en el 2005.47. Ahora bien, en el 8,3% de los casos este tamaño equivale a 15 o menos estudiantes, en 64 casos. 2,6% el tamaño supera los 35 estudiantes, y en ningún caso, los 45 estudiantes por sección, y en los servicios gestionados por el sector no estatal particular, el tamaño medio de las secciones para el 2016 es de 15 estudiantes, habiendo sido de 13 en el 2005.
En el 52% de los casos el tamaño medio de sección corresponde a 15 estudiantes o menos, en 33 casos 0,6%, el tamaño supera los 35 estudiantes por clase, y en ningún caso, los 43. Nótese que se ha calculado el tamaño medio de la sección computando primero los tamaños por grado en cada programa, dividiendo la matrícula de cada grado entre el número de secciones de dicho grado. Cobertura total y cobertura oportuna en la educación secundaria. En la educación secundaria también se observa una considerable variabilidad tanto del volumen total de matrícula como de los tamaños de sección. En la gestionada por el sector educación, los valores promedio de matrícula y el tamaño medio de sección son 442 y 26 respectivamente. Sin embargo, hay una situación muy heterogénea. Al igual que en la primaria, 22,9% de los programas tienen 150 o menos estudiantes en total, y en la educación particular, el porcentaje llega a 75,6%, y los tamaños medios de sección también van acompañados de importantes disparidades. En el sector educación, en 9,3% el tamaño de la sección es de 15 o menos estudiantes, en 4,8% el tamaño supera los 35 estudiantes, y en ningún caso, los 47. En el sector no estatal particular, 48,5% de los servicios tiene tamaños de sección que no superan los 15 estudiantes, en el 2,1% superan los 35 estudiantes, y en ningún caso, los 46. Estos elementos sugieren que el sistema educativo debería prestarle atención a su dinámica, con miras a optimizar la prestación de los servicios en una realidad territorial cambiante. Sin embargo, esto no parece estar ocurriendo. Se observa más bien una tendencia a la atomización de los servicios educativos, especialmente en las zonas urbanas, lo que, como se anotó en el capítulo 1, conspira contra la posibilidad de tener instituciones con equipos docentes bien constituidos, de modo que sea posible prestar mayores y mejores servicios a la comunidad educativa. La falta de esfuerzos sistemáticos para optimizar la prestación de servicios, ilustrada, por ejemplo, en el alto número de programas de educación primaria en los ámbitos urbanos de las provincias capital de región, revela que la gestión educativa no le presta atención a la necesidad de ajustar la oferta de servicios a los patrones de asentamiento poblacional. Obedece más bien a otro tipo de preocupaciones, que no necesariamente coinciden con un adecuado aseguramiento del derecho de las personas a la educación. Transición entre niveles educativos. El análisis de la transición entre niveles educativos de la educación básica regular es relevante para los actores del sistema educativo, estudiantes, padres, docentes y autoridades educativas, puesto que permite plantear medidas de política educativa destinadas a asegurar que estas transiciones sean fluidas y no generen costos mayores a las personas. La primera transición educativa a considerar es el paso de la educación inicial a la primaria. Esta transición se encuentra marcada por dos aspectos importantes. Primero, hay un cambio en la metodología de enseñanza, que pasa de una estrategia de enseñanza fundamentalmente lúdica, basada en el juego, a una más estructurada y por áreas. Y segundo, la oferta educativa pasa a ser únicamente escolarizada. Si en la educación inicial los padres contaban con instituciones educativas no escolarizadas, 48 en la primaria ya no existe tal alternativa. Esto último podría originar que familias de menores recursos económicos no vean como una opción que sus hijas o hijos continúen su educación, dados los costos que implicaría su asistencia a un programa o servicio escolarizado a pesar de que la matrícula es gratuita. La segunda transición educativa es el paso de la educación primaria a la secundaria. A diferencia de la anterior, el cambio en la metodología de enseñanza no es tan marcado. No obstante, si hay un cambio en cuanto al número de docentes con los que interactúan los estudiantes, pasan de 1 o 2 en la primaria a un docente por cada curso o asignatura. Otro aspecto importante es la oferta educativa. Si en la primaria hay un gran número de programas que atienden en un alto número de centros poblados, en secundaria solo hay casi un tercio de ese número. Esto hace que en un conjunto importante de ocasiones los estudiantes que prosiguen sus estudios deban desplazarse a una capital de distrito o un centro poblado mayor. Las dinámicas de transición entre niveles educativos responden, pues, a factores diferentes. Por ello, tener una medición de cuántos niños y niñas transitan a cada nivel, y cuántos no, ayuda a identificar un potencial problema. Los programas no escolarizados de educación inicial, conocidos como PRONOEI, que conspira contra la posibilidad de universalizar la conclusión de los estudios de educación básica. Así, usando datos del Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa, SIAGE, para el periodo 2013 a 2015, es posible estimar el porcentaje de estudiantes de inicial y primaria que transitaren de forma exitosa a la primaria y la secundaria respectivamente, así como el porcentaje que habría interrumpido sus estudios en estos momentos de transición. En ambos casos, poco más del 90% logra transitar exitosamente al nivel siguiente. Paralelamente, en la primera transición el porcentaje que no logra transitar está en alrededor del 6%, mientras que en la segunda se eleva a cerca del 10%, gráfico 13. No se cuenta con información previa o estudios específicos sobre la dinámica de la transición de inicial a primaria. Gráfico 13. Transición de los estudiantes por niveles educativos, porcentaje calculado sobre el total de casos válidos. Fuente, SIAGE, 2013 a 2015. Elaboración propia. A diferencia de lo que ocurre con la transición de primaria a secundaria, diferentes estudios, Cueto 2004 Cueto, y otros 2010, Lavado y Gallegos 2005, muestran la misma tendencia que la encontrada con la información registrada en el SIAGE.
Finalmente, de aquellos estudiantes que transitaron exitosamente de nivel entre el 2013 y el 2015, gráfico 14, el 85%, tanto en inicial como en primaria, se mantuvo en el mismo distrito, el 10% se desplazó a otro distrito de la misma provincia, el 2% se trasladó a otra provincia de la misma región y el 3% cambió de región al momento de transitar. Si bien estos resultados muestran que un porcentaje considerable se mantiene en el mismo distrito. Gráfico 14. Desplazamiento de los estudiantes que transitaron exitosamente a la educación primaria o secundaria. Porcentaje calculado sobre el total de casos válidos. 1,5. 3,1. 1,9. 3,0. Mismo distrito. Cambia de distrito provincia. Misma. Provincia región. Cambia de región. Mismo distrito. Cambia de distrito provincia. Misma. Provincia región. Cambia de región. Inicial a primaria. Primaria a secundaria. Fuente, SIAGIE 2013 a 2015. Elaboración propia. No se puede olvidar que hay distritos grandes y barra diagonal o que presentan dificultades para el desplazamiento, lo que afecta a estudiantes y a docentes. Conclusión y conclusión oportuna de los estudios 49. La expansión de los servicios educativos a lo largo del territorio se ha traducido en importantes niveles de conclusión de los estudios. Como se ve en el gráfico 15, la población nacida a partir de 1930 hectáreas mostrado crecientes niveles de conclusión. Es particularmente notorio que la conclusión de la primaria se acelere para las generaciones nacidas de 1946 a 1964, grupo que alcanza una tasa cercana al 80%. Posteriormente la tasa sigue elevándose, de modo que las generaciones en edades de egreso reciente de la primaria han logrado superar el umbral del 95%. De modo análogo, la conclusión de la secundaria ha experimentado un ritmo creciente, particularmente marcado entre los nacidos de 1940 a 1960 y los nacidos a partir de 1970. Las generaciones en edad de egreso reciente de la secundaria han logrado superar el 80% de tasa de conclusión de estudios de este nivel. Estos valores son elevados y no se deben desdeñar, aunque no equivalgan a la universalización de la conclusión esperada en leyes y declaraciones políticas, ya que representan un importante progreso del país en cuanto a un aspecto clave del aseguramiento del derecho de las personas a la educación. A manera de referencia, el gráfico 16 muestra los niveles de conclusión de la secundaria entre la población de 20 a 24 años en América Latina. La conclusión de los estudios no es, pues, algo que se pueda dar por sentado, ya que distintos factores afectan el avance de los países respecto a esta meta. Un factor a considerar es que en pocos países la obligatoriedad comprende toda la educación secundaria. Si bien el Perú decretó el presente apartado, así como los análisis sobre conclusión que se presentan en el capítulo 5, sobre desigualdades sociales, se basa en Guadalupe y otros 2016, documento que consolida datos sobre este tema en el Perú, a partir de la generación nacida en 1930. Gráfico 15. Perú, porcentaje de la población que concluyó la educación primaria y la secundaria según año de nacimiento. Las líneas punteadas demarcan los intervalos de confianza, igual a 0,05 de las estimaciones. Tomado de Guadalupe y otros 2016. Véase el anexo 1. Obligatoriedad de todo el nivel secundario. Hace varias décadas, en numerosos países la obligatoriedad estuvo limitada hasta hace muy pocos años a la educación primaria o al primer ciclo del siguiente nivel, la baja secundaria, el nivel 2 de la ISTED 2011. En la región, solo Chile logra una conclusión de la secundaria, grado 12, en este caso, ligeramente superior a la del Perú. Nótese además que en Chile los 12 años de educación básica 8 y educación media 4 son obligatorios desde la década de 1960. Queda claro entonces que existe todavía un desafío importante, elevar los niveles de conclusión de la secundaria y mejorar la oportunidad de esta conclusión. Esto requiere primero identificar claramente los segmentos de la población que no acceden a este nivel, o que aun accediendo, no logran culminarlo por razones que también es preciso identificar, incluidas las trayectorias educativas que derivan en mayores atrasos, con el fin de diseñar las estrategias necesarias para avanzar hacia la conclusión universal de este nivel. Un factor muy importante en el logro de la conclusión es el atraso, como se ha mostrado en diversas oportunidades, por ejemplo, Cardozo 2016 o UNESCO 2008. Por ello, resulta necesario contar con información sobre la conclusión oportuna de los estudios. La información disponible muestra que aproximadamente el 70%, 68,9 igual a 0,001, de los peruanos nacidos en el 2002, es decir, que tenían 12 años en el 2014, ya había logrado culminar la educación primaria. 50 tal valor se puede leer como que 7 de cada 10 niños peruanos ingresan a la educación primaria oportunamente, transitan por ella del mismo modo y logran culminarla sin atraso. Es decir, esta es una medida de la capacidad del sistema educativo para acoger a las personas en el momento normativamente prescrito y asegurarles un tránsito eficiente por el sistema. 51. Este porcentaje ha venido elevándose ligeramente en los últimos. Dado que se trata de la conclusión oportuna, la información disponible permite obtener estimaciones para población nacida más recientemente que cuando se mide la conclusión total. Así, la medida de conclusión oportuna se puede ver como una medida de la efectividad del sistema en términos de escolarización.
Lo mismo se aplica a la matrícula oportuna, que da cuenta de esta efectividad en distintos momentos de la trayectoria educativa. Por esta razón, la cobertura y la conclusión oportuna se proponen como una suerte de índice global de escolarización, Guadalupe 2015, 134, Guadalupe y otros 2002, Cap 1. 10 años, 10,8 puntos porcentuales, ya que la generación nacida en 1993 presentó una conclusión oportuna que alcanzaba el 60%, 58,1 e igual a 0,001, 52 en el caso de la educación secundaria, la información disponible muestra que la conclusión oportuna se ha elevado en una mayor magnitud y a un paso más marcado, 12 puntos porcentuales, hasta llegar a cerca del 54%, 54,4. Igual a 0,001 para los nacidos en 1997, cuando para los nacidos una década antes, en 1988, llegaba a menos del 42%, 42,3 igual a 0,001. Gráfico 16. América Latina, porcentaje de la población de 20 a 24 años de edad que concluyó la educación secundaria. Elaboración propia a partir de información disponible en el sitio de estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, CEPAL, GO, GL/NPW5IF. Datos de las encuestas de hogares procesados por la CEPAL. La fuente no incluye los errores de estimación. Véase el anexo 1. Consistente con la mejora del perfil de la matrícula, a la que se hizo referencia en el capítulo 1. Eficiencia interna. Un elemento muy importante desde el punto de vista de la trayectoria de los estudiantes y de la inversión que la sociedad destina a la educación, a través del Estado o, directamente, de las propias familias, se vincula con la llamada eficiencia interna de los sistemas educativos. De las diversas aproximaciones a este concepto, aquí se opta por enfocarse en el número de estudiantes matriculados en condición de repetidores, debido a que presenta las mayores posibilidades de desagregación y la más alta consistencia, 53. Como se muestra en el gráfico 17, el porcentaje de repetidores se ha ido reduciendo durante la última década, con la excepción del extraño campeamiento observado en el 2010, especialmente en la educación secundaria. La reducción del porcentaje de repetidores promedia en el 2016 la mitad de los valores del 2005, y es particularmente marcada en el sexto grado de primaria. Los porcentajes más altos de cada nivel se verifican en el momento inicial de los mismos, segundo grado 54 de primaria y primero de secundaria. Esto sugiere que las transiciones del preescolar a la educación primaria y de esta a la secundaria no se procesan de un modo fácil. Un grupo importante de estudiantes tiende a vivir el tránsito de nivel de un modo desafiante. Usualmente la eficiencia interna se mide con tasas de flujo, repetición, promoción y deserción, que no pueden desagregarse a menos que se controlen las transacciones o migraciones entre unidades de análisis, lo que suele no ser posible. Esta situación genera que los traslados de una unidad a otra, por ejemplo, de zonas rurales a urbanas, aparezcan como deserciones en una y como reducción de la deserción en la otra, lo que carece de sentido. Las tasas anuales medidas al término del ciclo escolar y no entre ciclos, en cambio, resultan más estables, aunque dependiendo del registro de la información pueden verse afectadas por transacciones ocurridas durante el año escolar, traslados. Resulta mucho más simple y directo observar al porcentaje de la matrícula que se encuentra en condición de repetición al inicio del ciclo escolar, lo que además es una medida directa e insesgada del costo que la repetición representa. Para conocer una discusión en detalle, véase Guadalupe 2015, 147 a 175. Recuérdese que desde 1995 se suprimió la repetición del primer grado, al postularse que por la edad y la diversidad de ritmos de maduración en esa etapa de la infancia, los objetivos del primer ciclo de la educación básica se debían verificar al final del segundo grado. Hasta ese momento el primer grado tenía los mayores niveles de repetición de toda la educación básica. Guadalupe y otros 2002, Minedu 2001. Gráfico 17. Porcentaje de estudiantes matriculados en condición de repetidores en educación primaria y secundaria Perú, 2005, 2010, 2015 y 2016. Para facilitar la lectura, el gráfico no incluye los intervalos de confianza de cada estimador. Los círculos grises representan los años entre las fechas extremas, las barras marcan la distancia entre los valores del 2005 y los del 2016. Elaboración propia a partir de los censos escolares. Véase el anexo 1. Logros de aprendizaje. Más allá del acceso, la trayectoria y la conclusión de los estudios, es impactante verificar si el tránsito por el sistema educativo se traduce en el logro de los aprendizajes prescritos en el currículo. Lamentablemente no es posible suponer que el tránsito por el sistema lo garantiza por sí solo, ni menos aún que lo garantiza de la misma forma para todos. 55. Como veremos con detalle en el capítulo 5 sobre las desigualdades en educación. Hay una tendencia creciente, por tal razón, a mirar con gran interés los resultados de las evaluaciones estandarizadas de aprendizaje. Sin embargo, a menudo la atención a estas mediciones ha estado excesivamente sesgada hacia sus aspectos más visibles o llamativos, como los rankings, más que a la riqueza de información que pueden proveernos. El Perú ha desarrollado un sólido sistema de medición de logros de aprendizaje que emplea diversos tipos de operativos de evaluación.
Los más importantes son, por un lado, la evaluación censal de estudiantes ECE, que se aplica en segundo grado de primaria anualmente desde el 2007, y desde el 2015 a estudiantes de octavo grado segundo de secundaria, y por otro lado, las evaluaciones muestrales, que dado su carácter, tienen la capacidad de generar información muy rica que no solo permite verificar los niveles de logro, sino que permite hacerlo de modo más profundo y con capacidad para generar recomendaciones de política y para la práctica pedagógica. Una de las fuentes de información útiles para describir el desempeño de los estudiantes peruanos en el nivel de educación primaria es la evaluación censal de estudiantes, que se administra anualmente desde el 2007.56. La ECE 57 evalúa algunos aspectos de la competencia lectora y de matemáticas de los estudiantes de segundo grado de primaria. El gráfico 18 muestra que las diferentes cohortes de estudiantes de segundo grado mejoraron su desempeño en comprensión lectora en los últimos 10 años. Los resultados muestran una reducción sostenida del porcentaje de estudiantes con menores desempeños en la prueba en inicio, fracción que pasa de 29,8%, igual a 0,09 en el 2007 a 6,3%, igual a 0,17 en el 2016. Así, se aprecia una reducción de 23 puntos porcentuales. Del mismo modo, el porcentaje de estudiantes que logran dominar los aspectos evaluados en la prueba pasa de 15,9%, igual a 0,07 en el 2007 a 46,4%, igual a 0,59 en el 2016, es decir, existe un incremento de 30 puntos porcentuales. La primera evaluación censal de estudiantes de segundo grado se realizó en el 2006, pero, debido a su baja cobertura, sus resultados no se reportaron. Si bien la cobertura de la ECE es de aproximadamente el 90% de la matrícula, la cobertura de programas educativos es de cerca del 70% en el ámbito nacional, ya que se excluyen los programas educativos con menos de 5 estudiantes en segundo grado, así como los que aplican un currículo intercultural bilingüe, que son objeto de otra evaluación. Para mayores detalles, véase Cueto 2013. Gráfico 18. Tendencias en los niveles de desempeño, comprensión lectora, estudiantes de segundo grado de primaria. Perú, 2007 a 2016. Para facilitar la lectura, el gráfico no incluye los márgenes de error. Fuente, bases de datos de la ECE, muestra de control, 2007 a 2016. Elaboración propia. De modo análogo, el gráfico 19 muestra que en matemática también hay una mejora en el desempeño de los estudiantes peruanos de segundo grado de primaria. Del año 2007 al 2015 el porcentaje de estudiantes que muestra los desempeños más pobres y en inicio, se reduce a la mitad, en 28 puntos porcentuales, mientras que el porcentaje de estudiantes que sí logra dominar los aspectos evaluados por la prueba se incrementa en casi 5 veces 27 puntos porcentuales. Se advierte entonces una mejora considerable en los aprendizajes, tanto en comprensión lectora como en matemática. Explicarlo supone considerar aspectos vinculados tanto a las políticas educativas como a aspectos más generales de las condiciones de vida del país. En efecto, es posible constatar que la mejora de estas condiciones, INEI 2014-2016, se ha traducido en mejoras en los logros de aprendizaje Guadalupe y Villanueva 2013. Asimismo, es posible postular que el sostenimiento de largo plazo de algunas políticas educativas, mayor acceso a la educación inicial, provisión gratuita de materiales educativos, programas de capacitación docente, etc., han tenido un impacto positivo, afirmación que, sin embargo, es preciso documentar con mayor robustez. Gráfico 19. Tendencias en los niveles de desempeño, matemática, estudiantes de segundo grado de primaria. Perú, 2007 a 2016. Para facilitar la lectura, el gráfico no incluye los márgenes de error. Fuente, bases de datos de la ECE, muestra de control, 2007 a 2016. Elaboración propia. Por otra parte, se cuenta con información de la evaluación censal a estudiantes de cuarto grado de primaria tanto de instituciones educativas monolingües castellano, desde el 2016, como de instituciones interculturales bilingües desde el 2007, pero solo comparable desde el 2012. Los resultados de la evaluación en instituciones educativas monolingües castellano, que abordó las competencias de comprensión lectora y matemática, se presentan en el gráfico 8 y 58. Se observa que menos de 1 de cada 3 estudiantes, 31%, de cuarto de primaria logra dominar los aspectos evaluados en lectura, y 1 de cada 4 en matemática, 25%. Gráfico 20. Niveles de desempeño en comprensión lectora y matemática, estudiantes de cuarto grado de primaria. Perú, 2016. 10,7. 22,5. 41,6. 25,2. 9,1. 26,2. 33,2. 31,4. Para facilitar la lectura, el gráfico no incluye los márgenes de error. Fuentes, bases de datos de la ECE 2016. Elaboración propia. La evaluación censal a estudiantes de instituciones educativas interculturales bilingües mide el rendimiento de niños y niñas en comprensión lectora tanto en su lengua materna como en castellano como segunda lengua. Nótese que en el cuarto grado los resultados se reportan a partir de la información censal, debido a que no se cuenta con una muestra de control. Así, los datos reportados corresponden a los agregados censales y, por lo mismo, no corresponde incluir ningún error de estimación. L2.
El gráfico 21 presenta los resultados por niveles de desempeño en castellano como segunda lengua. Al igual que en la ECE de segundo grado, del año 2012 al 2016 se observa una reducción del porcentaje de niñas y niños que no logran dominar los aspectos evaluados de la comprensión lectora, y un incremento en el porcentaje de quienes logran dominarlas, 13,6% en el 2012 a 25,1% en el 2016. Gráfico 21. Niveles de desempeño en comprensión lectora, castellano como segunda lengua, L2, estudiantes de cuarto grado de primaria Perú, 2012 a 2016. Elaboración propia a partir de información disponible en la página web de la Oficina de Medición de Calidad de los Aprendizajes, http://unc.minedu.gov.p. La fuente no incluye información sobre los errores estándar. En los gráficos 18, 19, 20 y 21 se presentaron los resultados obtenidos por los estudiantes en las ECE que se administran anualmente. Sin embargo, tales resultados no se traducen necesariamente en similares niveles de desempeño al término de la educación primaria. A estos efectos, la evaluación muestral de estudiantes de sexto grado de primaria aplicada en el 2013 permite conocer los desempeños al final de la primaria en 3 áreas del currículo: comprensión lectora, matemática y ciudadanía, 59. A diferencia de los resultados obtenidos en segundo grado, en la PRUE-BA del 2013 aproximadamente 4 de cada 10 estudiantes de sexto de primaria no logra dominar los aspectos evaluados en su grado, referidos a comprensión lectora, matemática y ciudadanía. Mientras tanto, el porcentaje de quienes logran dominarlos difiere según cada área evaluada. Gráfico 22 en. Gráfico 22. Niveles de desempeño en comprensión lectora, matemática y ciudadanía, estudiantes de sexto grado de primaria. Perú, 2013. 14,0. 31,6. 33,1. 21,3. 19,0. 25,6. 39,4. 16,0. 18,5. 22,7. 28,4. 30,4. Para facilitar la lectura, el gráfico no incluye los márgenes de error. Fuente: Bases de datos de la evaluación muestral de sexto de primaria, 2013. Elaboración propia. No se utilizó la información de las evaluaciones nacionales del 2001 y el 2004, que también evalúan a estudiantes de sexto grado de primaria, porque los niveles de desempeño responden a un marco curricular distinto al usado en la última evaluación nacional para sexto grado del 2013. Comprensión lectora: el 21,3%, igual a 0,62, logra dominar los aspectos evalúa-2, en matemática, el 16%, igual a 0,62, y en ciudadanía, el 30,4%, igual a 0,68. En el ámbito regional, para la educación primaria se cuenta con las evaluaciones estandarizadas de rendimiento del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa, YECE, 60 hasta el momento se han realizado 3 evaluaciones regionales: A. Primer estudio regional comparativo y explicativo 1997, B. Segundo estudio regional comparativo y explicativo 2006, y C. Tercer estudio regional comparativo y explicativo 2013. De los 3, solo los 2 últimos permiten establecer comparaciones en el tiempo sobre el rendimiento de los estudiantes en comprensión lectora y matemática para tercer y sexto grados. En el gráfico 23 se muestra el porcentaje de niños y niñas por niveles de desempeño en comprensión lectora y matemática para tercer y sexto grados. Los resultados indican una mejora en el rendimiento de los estudiantes peruanos entre el 2006 y el 2013, en ambos grados y en las 2 áreas evaluadas. Así, al igual que en las evaluaciones nacionales, en esta evaluación regional se observa una reducción del porcentaje de niños y niñas que no dominan los aspectos evaluados, es decir, que se ubican debajo del nivel I o en el nivel I, y un incremento en el porcentaje de quienes logran dominarlos en niveles 3 y 4. En cuanto a la educación secundaria, son pocas las evaluaciones efectuadas en los últimos 10 años. Las únicas disponibles son la evaluación censal de estudiantes de segundo grado de secundaria, 2015, y las conducidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, a través del informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, PISA, cada 3 años desde el 2000. De estas últimas, el Perú participó en las versiones de los años 2000, 2009, 2012 y 2015.61. En lo que sigue de esta sección se muestran los resultados de ambas evaluaciones, 62. Para conocer mayores detalles sobre el trabajo que realiza el YECE, véase su página web, go.gl/Yuya9FRG. Perú participó en la evaluación PISA del 2000 aunque aplicó la prueba en el 2001. Asimismo, es importante notar que la prueba PISA no se diseñó como evaluación de un grado o nivel particular, sino de una cohorte de edad, población de 15 años, matriculada en el sistema educativo en grado 7 o superior, lo que en el Perú coincide con la educación secundaria. Al igual que en el caso de la primaria, para secundaria se cuenta con información de evaluaciones nacionales de años anteriores, como las del 2001, cuarto de secundaria, y el 2004, segundo y quinto de secundaria. Gráfico 23. Niveles de desempeño en comprensión lectora y matemática, estudiantes de tercer y sexto grados de primaria, SERCE asterisco y terce asterisco Perú, 2006 y 2013. Asterisco segundo estudio regional comparativo y explicativo. Asterisco tercer estudio regional comparativo y explicativo.
Elaboración propia a partir de la información disponible en GL/6NS2PY. El gráfico 24 muestra los resultados de los estudiantes del segundo año de educación secundaria en comprensión lectora y matemática, 63 en los 2 años para los que se cuenta con información, 2015 y 2016, aproximadamente 2 de cada 3 no logran dominar los aspectos evaluados en la prueba, es decir, logran los calificativos de previo al inicio o en inicio, tanto en. No obstante, esta información no se incluye en el presente informe porque responde a un marco curricular distinto y los niveles de desempeño no son directamente comparables con los datos más actuales. Debido a que la oferta de educación secundaria se brinda en menos instituciones que la educación primaria, y que éstas se encuentran sobre todo en zonas urbanas, la ECE de secundaria no incluye una muestra de control. Así, los datos aquí reportados corresponden a los agregados censales y por lo mismo, no corresponde incluir ningún error de estimación. Comprensión lectora 62,7%, como en matemática 77,8%, y solo 1 de cada 10 logra dominarlos en comprensión lectora 14,7% y matemática 9,5%. Estos resultados muestran los bajos niveles de aprendizaje que alcanzan los estudiantes evaluados. Gráfico 24. Niveles de desempeño en comprensión lectora y matemática, estudiantes de segundo grado de secundaria. Perú, 2015 y 2016. Fuente, Evaluación Censal de Estudiantes de Segundo Año de Secundaria, 2015 y 2016. Elaboración propia. Las evaluaciones PISA también permiten caracterizar los resultados que obtienen los estudiantes de educación secundaria en el Perú, tal como se mencionó. Cabe recordar, sin embargo, que a diferencia de las otras aquí empleadas, PISA evalúa a estudiantes de 15 años que se encuentran matriculados en una institución educativa de secundaria, sin importar el año que estén cursando. El gráfico 25 presenta los resultados de los estudiantes en las evaluaciones PISA de los años 2001, 2009, 2012 y 2015. Se percibe una mejora en el rendimiento, dado que el porcentaje que se ubica en el nivel 1-. Es decir, estudiantes con competencias de lectura muy rudimentarias, se redujo en alrededor de 20 puntos porcentuales del 2001 al 2015. Asimismo, se advierte una mejora de 20 puntos en el porcentaje de estudiantes que logran al menos el nivel 2 de desempeño, que la OCDE considera el básico, OCDE 2010, 52. De esta forma, se muestra que ha habido una mejora. Gráfico 25. PISA, tendencias en los niveles de desempeño en comprensión lectora, estudiantes de 15 años. Perú, 2001, 2009, 2012 y 2015. Para facilitar la lectura, el gráfico no incluye los márgenes de error. Tampoco incluye el nivel de desempeño 6, ya que su valor es 0 en todos los años. Nótese que en la evaluación PISA 2000, implementada en el Perú en el 2001, no había niveles de desempeño 1A y 1B, solo nivel 1, y debajo de 1. A partir del 2003, el nivel 1 pasó a llamarse 1A y se creó el nivel 1B. Así, el segmento correspondiente a debajo de 1 en el 2001 corresponde al nivel 1B y debajo de 1B en los años siguientes, por lo que ambas categorías están representadas con el mismo color, pero se han introducido líneas que separan el debajo de 1B del nivel 1B. Fuente, bases de datos de PISA 2001, 2009, 2012 y 2015. Elaboración propia. En el desempeño de los estudiantes peruanos de educación secundaria. Del mismo modo, si se observan los puntajes promedio, se nota un incremento sostenido de aproximadamente 5 puntos por año del 2001 al 2015. En resumen, se observan dos aspectos importantes. A, una mejora de los niveles de desempeño de los estudiantes peruanos, sostenida en el tiempo, tanto en la ECE de segundo de primaria como en la evaluación PISA, a los 15 años de edad, y una reducción del porcentaje de estudiantes que no logra dominar los aspectos que miden ambas evaluaciones, además de un incremento significativo del porcentaje que logra dominarlos, y B, una diferencia marcada en los niveles de desempeño de los estudiantes. De primaria y secundaria, estos últimos obtienen menores niveles en las evaluaciones nacionales e internacionales. A manera de reflexión. A manera de conclusión general de este capítulo, es posible postular que la situación de los estudiantes de la educación básica regular en el Perú es auspiciosa desde el punto de vista de las variables vinculadas al acceso y la conclusión de los estudios, aunque aún existe un conjunto amplio de desafíos vinculados al atraso escolar y a la no conclusión del nivel de educación secundaria. Este último fenómeno se asocia también a los persistentes problemas de cobertura en las edades finales esperadas para cursar la educación secundaria, ámbito en el que no se han registrado progresos en aproximadamente 2 décadas. Debe destacarse que los logros de aprendizaje presentan una franca mejoría, incluso considerando las limitaciones de la evidencia disponible, que solo abarca algunos aspectos del currículo nacional, aunque los desafíos para asegurar aprendizajes de calidad para todos son claramente de una gran magnitud, y por lo mismo, es preciso redoblar esfuerzos en este terreno.